Chicas y chicos, muy buenas tardes. Iniciamos la semana 16, en estamos en el mes patrio, rumbo al bicentenario de la independencia del Perú, ¿no? En ese sentido, vamos a hablar un poco de cómo convivir democráticamente. ¿Qué cambia en nosotros, en nosotras o nosotros como personas y ciudadanos para convivir democráticamente? Vamos a ver. Antes de ello, debemos definir qué es democracia. Estoy casi seguro que ya en algún momento ustedes lo han hablado, pero hay que recordarlo, ¿sí? Orígenes de la democracia. ¿Dónde se originó la democracia? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? La idea de democracia surgió en la ciudad o estado de Atenas, donde los ciudadanos reunidos en plaza pública, en ágora, tomaban decisiones sobre el gobierno. En las polis griegas, la condición del ciudadano estaba solo reservado a los varones en un determinado grupo social. O sea, se reunían todos los varones de de un determinado grupo social, no todos, de la cual estaban excluidos las mujeres, menores de edad, esclavos, campesinos y extranjeros. O sea, había que tener un cierto estatus social para participar en las decisiones democráticas dentro de Atenas, dentro de Grecia, ¿no? ¿No? El mismo, el mismo nombre, democracia, viene del griego antiguo, de los términos demos, que podría traducirse como pueblo, o sea, que significa pueblo, ¿no? Y kratos, que es poder o gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno ejercido por el pueblo. Esa es democracia, el gobierno ejercido por el pueblo, eso es lo que significa, ¿no? Se originó en Grecia, en Atenas, ¿no? Sin embargo, es importante precisar que la democracia es una idea que cambia y se amplía con el tiempo, adquiriendo nuevas cualidades a medida de que las sociedades van evolucionando. O sea, la democracia que se dio en Atenas es ya muy diferente ahora. Claro que la esencia se mantiene, ¿no? Se mantiene, como les decía, el poder, ¿no? El poder del pueblo, ¿no? El gobierno ejercido por el pueblo. ¿Cuál es nuestro concepto de democracia? Solemos decir que una sociedad es democrática cuando su sistema político ha permitido tanto la alternancia en el poder, gracias a elecciones libres, como el ejercicio autónomo y equilibrado de los poderes del Estado. A ello se suma la existencia de mecanismos de control y de transparencia. Estos tres requisitos esenciales de la democracia están asociados a su vez a tres de sus grandes principios. La soberanía popular, que incluye ya en varios países mecanismos de participación directa, la limitación de poder y la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas. Soberanía popular, o sea, la participación del pueblo, ¿no? Que ya están incluidos en varios países, ¿no? La limitación de poder, o sea, nadie tiene el poder absoluto, todos tienen un poder limitante, y la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas. O sea que tenemos que aprender a respetar los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Se dan cuenta? El derecho a la libertad de expresión, ¿no? Es un sistema político que ha permitido la alternancia del poder gracias a las elecciones libres. Quien pone a las autoridades es el pueblo. Ahí está el principio del inicio de la democracia.
¿no? Nosotros, el pueblo, lo elige. Claro que hay limitantes, por ejemplo, no pueden votar los menores de edad, sino mayores de edad, aunque no pareciera que votáramos mayores de edad, ¿no? Votamos tan irresponsablemente y que tenemos cada autoridad que van de fiasco en fiasco, de fracaso en fracaso, en perjuicio de nuestra sociedad, ¿no? En el Perú contamos con tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno cumple funciones y también tiene delimitantes. No pueden hacer más de lo que la ley y la Constitución les permite. Por ejemplo, el poder ejecutivo planifica el gasto público, los ejecuta. El Congreso no puede hacer eso, pero fiscaliza, da normas, y de acuerdo a esas normas, el Poder Ejecutivo tiene que planificar y ejecutar. Y el Poder Judicial tiene que aplicar, velar que se aplique la ley para todos, el cumplimiento de la ley. Eso es nuestro concepto de democracia. La democracia, los derechos humanos y el bien común. La democracia es un sistema caracterizado por poner en el centro a los derechos humanos. O sea, la democracia se caracteriza por eso. Hay que respetar los derechos humanos. Ya hemos hablado en algún momento de los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas, ¿no? En democracia, todas las acciones de las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil y las personas en general deben respetar estos derechos. El derecho a la vida, el derecho a libertad de expresión, el derecho a la salud, el derecho a vivienda, no lo sé, o sea, tantos derechos que podemos citar, ¿no? Esto es un componente fundamental de lo que llamamos Estado de Derecho democrático. Por ejemplo, todas y todos tenemos derecho a la vida y a la libertad, a no ser discriminados, a la integridad física, a expresar libremente nuestra opinión y nuestras creencias religiosas, a elegir nuestras autoridades, a trabajar dignamente, a la educación, a un nivel de vida que garantice nuestro bienestar, entre otros, ¿no? Y si respetamos los derechos humanos, también respetaremos el bien común. Vamos a seguir explicando lo que es democracia. La democracia directa se origina en las ciudades o estados griegos, como decir en Atenas, ¿no? La democracia directa se origina en las ciudades y estados griegos, ¿no? Donde tuvo vigencia el uso 1 o 2 siglos, durante las cuales el poder se encontraba en manos de una asamblea en la que todos se reunían, o todos los ciudadanos se reunían para proponer y aprobar leyes para la ciudad, para la polis es ciudad. La democracia directa es una forma de gobierno en que cada individuo perteneciente a un grupo ejercía directamente el poder de participar en la toma de decisiones, sin la necesidad de un representante. Así, por medio de una asamblea, el pueblo tiene derecho de participar en la toma de decisiones, aprobación y derogación de leyes, elección de funcionarios públicos y resolución de problemáticas de cualquier tipo, ¿no? Hasta ahora todavía aplicamos algo de democracia directa. A veces en los salones, cuando vamos a elegir, por ejemplo, al presidente de nuestro salón, ¿qué hacemos? A ver, propuestas. 1, 2, 3 propuestas, ya. ¿Quiénes votan por Pepito? ¿Quiénes votan por Juanita? ¿No? A mano alzada. Y el que tiene mayores votos es el que representa, ¿no? Democracia directa, ¿no? Pero si vamos a elegir nuestro alcalde escolar, ¿será directa? La democracia representativa, en la actualidad la forma más difundida en democracia en todos los estados, es la llamada
democracia representativa, es decir, un sistema de gobierno en que nosotros a través del voto le damos mandato a los gobernantes para tomar decisiones a nuestro nombre. Decisiones a nuestro nombre. ¿Y qué es mandato? Un mandato es un encargo de tiempo, el encargo de que nos representen. De ahí surge el término mandatario. No es el que manda, sino el que representa un determinado tiempo. De ahí surge el término mandatario. Mandatario no es el que manda, sino el que asume la tarea de representarnos. En el mundo moderno, el desarrollo de una democracia directa resulta muy compleja de las sociedades. Sin embargo, la mayoría de las democracias representativas incorpora elementos de democracia directa para permitir una participación más activa de las personas. O sea, hay una mixtura, ¿sí? Todavía hay, y pienso que va a seguir viendo por muchos años más, la democracia directa. Les decía, como por decir, elegir a nuestro presidente del salón, al presidente de barrio, tal vez, ¿no? Democracia directa, se levanta en una acta y listo. Pero ya cuando elegimos nuestro alcalde escolar, ya no va por ahí, ya es una democracia representativa. Ojo, ¿eh? Elegimos a quién nos van a representar. ¿A quién nos van a representar? Nos van a representar. Entonces, si me van a representar, tengo que elegir lo mejor. Pero en el Perú muchas veces está pasando lo contrario. Elegimos, tal vez sin pensar, y nos representan mal, ¿no? Los congresistas, el alcalde, el gobierno regional, el presidente. Los regionales le hemos elegido nosotros para que nos representen, para que digan en nombre de ti, del otro, y de mí y de todos nosotros que los hemos elegido, nos representen y decidan. Y si elegimos mal a los que nos representan, malas decisiones. Y ahí recae la responsabilidad. Nosotros los hemos elegido. Por ahí alguien me dirá, pero profesor, yo he votado por esa autoridad. Pero como en toda democracia, se respeta la mayoría. La mayoría lo ha elegido y por lo tanto, pues, lo tenemos que asumir todos porque es a una mayoría. Solo nos queda elegir bien. La democracia como forma de vida. Entonces, si la democracia es una forma de gobierno que se construye representado lo que la sociedad aspira, es también una forma de vida. Es decir, tiene su germen en lo cotidiano, en la convivencia misma, en el seno de las relaciones humanas. Tiene así su sustento en el respeto de la dignidad de otro y en relaciones equitativas que suponen una auténtica asociación entre las personas para la buena marcha de asuntos públicos. O sea, nuestras autoridades y el pueblo, tiene que haber una auténtica asociación para que las cosas funcionen bien. Se trata de que unos u otros actúen en igualdad y complementariedad para obtener un enriquecimiento mutuo a partir de nuestras diferencias. No todos van a pensar igual, pero se tiene que empujar hacia el desarrollo de la sociedad en conjunto. Por eso la importancia de elegir bien a nuestros representantes. Si no, todos vamos a salir perjudicados y eso es lo que está pasando. Desde que la política ha sido tomado como un negocio para salir del estatus en que están nuestros políticos, vamos a tener ese tipo de candidatos y vamos a tener que elegir entre ese tipo de candidatos. Que lamentablemente en nuestro país, muchos ciudadanos honestos no pueden presentarse porque la campaña tiene costos muy altos.
Y los candidatos que se presentan invierten su dinero, o en muchos casos hay otras empresas que invierten su dinero para manejarlos como mejor les convenga a las autoridades. Entonces, tengamos mucho en cuenta eso, lo que es la democracia, de cómo elegimos a los que nos representan, a los que van a hablar por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y si los hemos elegido mal, definitivamente van a tomar malas decisiones. Y lo peor es que ni siquiera lo podemos cuestionar, porque nosotros lo hemos elegido. Tu reto como ciudadano responsable que busca el bien común es elaborar un artículo de opinión para ser difundido entre tus familiares, amigos, en la cual reflexiones sobre la importancia de conocer los aspectos de tu personalidad que dan sentido a tu vida y su relación con la vida democrática. Ese es tu reto, ¿no? Tu reto como ciudadano responsable que busca el bien común es elaborar un artículo de opinión. O sea, vamos a elaborar un artículo de opinión. Ahora, estas son ya las actividades. Debo de manifestar que, por favor, estas actividades son para mis estudiantes que tengo yo a cargo de la Institución Educativa San Francisco de Asís, y los demás que lo ven video como una explicación para elaborar sus trabajos, tienen que ver las actividades que les deja sus docentes de cada institución a la que pertenecen, por favor, ¿no? Sin embargo, estoy seguro que muchos de estos contenidos les va a ayudar a que puedan desarrollar sus trabajos, ¿no? Invitamos a leer y escuchar el texto La Democracia. Está disponible en la sección de recursos de esta plataforma. ¿De qué plataforma? De la plataforma Aprende en Casa, porque de eso es lo que trabajo. Luego realiza lo siguiente. Utiliza un organizador de información para señalar las características de la democracia como sistema de gobierno. O sea, vas a realizar un organizador, las que quieran. Mapa conceptual, red semántica, la que ustedes mejor dominen. Elabora un cuadro para señalar características de la democracia directa y de la democracia representativa. Luego explica en qué se diferencian y cómo se complementan. Responde las siguientes preguntas. Ahí están las preguntas. ¿Por qué es importante que la democracia esté vinculada con los derechos humanos y el bien común? Ahora lee el texto La Democracia como forma de vida, disponible en los recursos, ya les dije, de esta plataforma de Aprende en Casa, pero eso también los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Y luego responde lo siguiente. ¿Cuáles son los sustentos para señalar que la democracia es también una forma de vida? Responderán esas dos preguntas y lo pondrán en su portafolio. Ahora tienes un reto mayor. Hemos dicho que íbamos a hacer un artículo, ¿no? Tu reto como ciudadano responsable que busca el bien común es elaborar un artículo de opinión para ser difundido entre tus familiares y amigos. Debes reflexionar sobre la importancia de conocer los aspectos de tu personalidad que dan sentido a tu vida y su relación como forma de vida democrática. El artículo de opinión debe tener 2 párrafos para presentar de manera resumida el tema y tu posición respecto al mismo. 2 o 3 párrafos para presentar y fundamentar tus argumentos y un párrafo final para reintentar tu opinión respecto al tema, invitar a la reflexión del mismo. Artículos de opinión ya lo han hecho, ya no tendría por qué recordarlos, ¿verdad? ¿Eh? Solo vamos a recordar esta parte. Debe tener estas partes. Introducción, el primer párrafo debe enganchar al lector, de lo contrario esto no se leerá más allá. Hay que captar su atención, tiene que aparecer aquí el problema o la situación sobre la que se opina. Tesis, la idea en la que el autor cree que inmediatamente es defendida una serie de argumentos. En ocasiones este orden puede parecer invertido, presentándose en primer lugar los argumentos para terminar con una tesis que defiende.
tu opinión, ¿no? O sea, tiene que tener una tesis de opinión. Argumentos a favor, ¿no? Es importante presentar los argumentos de por qué estás dando esa opinión, ¿no? Y la conclusión, que puede tratarse de la conclusión o de la opinión personal en un resumen de lo expuesto o motivar al lector a tomar una acción, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que desarrollar. Bien, esa es la explicación de lo que es de esta semana 16. Por el grupo de WhatsApp mandaré los materiales pertinentes para que puedan desarrollar. Las dudas o consultas que tengan, me los hacen saber por el grupo de WhatsApp. Estaré atento para responderlos. Sin más que decirlos, chicos y chicas, conmigo hasta la próxima semana.